Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Muchas gracias a todos por seguir en esta semana de formación. Ha sido una semana intensa. Muy agradecidos por todos sus comentarios, muy agradecidos por los mensajes, la participación que ha habido en todas las comunidades parroquiales. De verdad, a todos nos enriquece. Vamos a nuestro tercer día de trabajo. En la lógica del método pastoral que esta arquidiócesis sigue, el primer día fue el análisis de la realidad, el ver, acercarnos a la realidad, tocar los principales desafíos que tenemos como iglesia diocesana. El segundo día, el día de ayer, entramos en el juzgar, con esta excelencia ponencia que nos hizo el padre Ernesto Hinojosa, hablándonos de la dimensión social de la fe, desde luego acercándonos al magisterio de la iglesia. Tercer día de trabajo, hoy vamos a los criterios de discernimiento, que también entran en la lógica de este segundo paso metodológico, que es el juzgar. El objetivo de este día es que el participante conozca y profundice en criterios fundamentales que un creyente debe considerar en su participación cívico-política, para que pueda ejercer de manera más consciente su derecho a elegir. Pueden ustedes tomar su manual en la página 27 y seguir toda nuestra dinámica. En el mes de junio tenemos un compromiso muy grande, todos los ciudadanos de este país, pero también los católicos. Tenemos que ir a votar. Pero los católicos no podemos votar como simples ciudadanos. Hay algunos criterios que pueden ayudarnos a ejercer un voto libre, sí, siempre libre, consciente, muy consciente, y de eso trata el día de hoy nuestro tema. ¿Qué criterios debemos tomar en cuenta a la hora de ejercer esta responsabilidad? Tenemos una gran conferencista el día de hoy. Los dejo con este video para que sepan de quién se trata. Maestra Denise María Arana Escobar. Es licenciado en Administración y Finanzas por la Universidad Panamericana Guadalajara. Cuenta con maestría en Desarrollo Humano por la Universidad Libre Internacional de las Américas, España. Es director general del Instituto de Formación Integral y Permanente de Laicos para la Nueva Evangelización en la Arquidiócesis de Guadalajara. Es esposa y madre de 3 hijos. Con ustedes, Maestra Denise María Arana Escobar. Buenas noches, queridos hermanos. Estamos continuando en esta semana de formación para laicos. ¿Y cómo ser congruentes en un mundo que parece que va contracorriente, en un mundo confuso, difuso? ¿Cómo mantenernos fieles a esos principios, a esos ideales que tenemos en el corazón y que queremos hacer vida? Hoy vamos a hablar de un tema que nos va a ayudar, como bien decían en la introducción, a ese discernimiento. Hoy hablaremos justamente de criterios, esos criterios que nos dan luz, que nos ayudan, nos iluminan en el camino, más allá de la razón, también con nuestra fe. Vamos a hablar un breve rato de este tema y vamos a centrarnos en 4 elementos respecto de los criterios. Vamos a ver para qué son, para qué nos sirven, vamos a ver también cuáles son estos criterios, hablaremos de algunos elementos a tener en cuenta y vamos a tratar de vincularlos a los grandes temas que tenemos, sobre todo en este tiempo, en este 2021, que presenta desafíos, que presenta retos, que incluso dentro de la pandemia misma tiene una particularidad a la cual, como laicos, como esos católicos comprometidos, queremos ser respuesta para este tiempo. Así que bueno, empecemos a hablar. ¿Para qué nos sirven? ¿Para qué esos criterios? El criterio, al iluminar, nos va marcando una pauta, nos va dando luz en el camino, es como si fuera una brújula en donde, a manera de irnos situando, nos ayuda en el transitar. Decíamos que es un mundo contracorriente, un mundo en donde los valores de Cristo
no reinan como han reinado en otro tiempo. Y estamos ahí en esas fuerzas que a veces ayudan, a veces entorpecen y a veces incluso nos ponen en situaciones de duda. ¿Y por qué nos llega a poner en situación de duda? Tendríamos que tener en cuenta que como laicos, en ese ser y quehacer, en esa identidad y misión, estamos llamados también a ser laicos fiat, laicos en el sí de María. Y en ese sí, ¿qué significa el fiat para el laico? Primero, el compromiso a formarnos, a tener esa formación necesaria que nos ayude para tener un poco más claro el caminar. También la información, esas fuentes fidedignas, esos lugares a donde acudir por información que verdaderamente nos ayude, como lo que veremos incluso en esta de criterios de discernimiento, es un tanto formación y también esa información. ¿Pero para qué? No para engrosar el ego, no para engrosar el intelecto, decir yo ya me lo sé, yo ya los puedo decir todos juntos ahorita, no, para permitir que nos impulsen a la acción, que no nos quedemos ahí, que no me quede en que lo sé, sino que sea capaz de que ese conocimiento, ese concepto, esa idea, ese planteamiento, pueda tomarlo para que en mi vida se note que es valioso porque lo vivo, porque lo irradio, porque en el momento de estar en la convivencia, en el mundo, con el mundo, en ese lugar en donde los laicos estamos llamados, en ese lugar donde nosotros estamos llamados a transformar la realidad, pues que tengamos justamente el impulso a la acción. ¿Para qué? Para eso, para transformar las realidades temporales. Entonces, pues vemos que los criterios nos ayudan, iluminan, complementan ese caminar que nosotros hacemos. Queremos hacer una vida que una la fe con nuestro actuar. Tenemos que estar preparados con esos elementos para saber cómo queremos hacerlo, cómo podemos lograrlo. Tú y yo estamos aquí esta noche no por una casualidad, no porque tú no tuviste otra cosa más que hacer y yo tampoco. Estoy segura que hubo muchas cosas que incluso pudieron haberse cruzado en tu camino, como algo que a lo mejor no te permitiría estar donde estás ahorita participando de esta semana. Para el cristiano, sabemos que nada pasa por casualidad. Dios te ha invitado esta noche, te ha invitado esta semana y tú has dicho sí. Y en ese sí, pues queremos caminar juntos, queremos justamente darle un dinamismo a nuestro actuar, formándonos, informándonos, con ganas de actuar y con muchas ganas de transformar la realidad. El lunes vimos que la realidad duele, que darnos cuenta de lo que está a nuestro alrededor es fuerte, impacta, y hemos de abrir el corazón a que nos toque, que verdaderamente seamos evangelizados por eso que está pasando alrededor y nos sintamos movidos a llevar la buena nueva de Cristo a esos lugares donde tanto se necesita. Puede ser hermanos nuestros activos, puede ser hermanos nuestros que se han distanciado un poco, ahora la pandemia a muchos los ha alejado de nuestras iglesias, o puede ser incluso alguien que no ha tenido la oportunidad de conocer a Cristo. Así que ni tú ni yo estamos esta noche por casualidad y queremos trabajar juntos, con tu sí, con mi sí, con el sí de muchas personas de buena voluntad que quieren trabajar por un mundo mejor. Así que veamos cuáles son estos criterios. Vamos a abordarlos uno por uno de una manera sintética, concisa. Ustedes lo tienen en su manual y es algo en lo que pueden profundizar en el momento que deseen. Este tema de los criterios es un tema que también se le llama los irrenunciables, los no negociables. Por ahí podrán encontrarlo, está en el Magisterio de la Iglesia, por supuesto, está en menciones recientes de papas como San Juan Pablo II, Benedicto XVI, el Papa Francisco. Es un tema que verdaderamente viene. ¿Por qué? Porque esos principios, esos criterios que vamos a enunciar, son criterios que tocan la vida y que tocan partes sensibles de lo que nuestra fe promueve y defiende. Y vamos a empezar justo con ese primero. El primero que tiene que ver con la persona humana, con la dignidad de la persona. Una dignidad
que le viene por naturaleza, que es inalienable, que no se le puede quitar, más allá de una creencia, más allá de una verdad de fe. Esto es algo de humanidad, es algo que está en nuestra naturaleza humana. La dignidad de la persona, no solo la defensa, sino la promoción. Y eso es algo que los invito a que tengamos muy presente en nuestro actuar. A veces cuando escuchamos la palabra defensa, nos llama como a conflicto, como que hemos de entrar en diferencia con alguien más. Estamos llamados, claro, a defender porque somos esos apóstoles de Jesús en el mundo de hoy que queremos verdaderamente defender la causa, defender nuestra fe, defender aquello en lo que creemos porque queremos llevar un mensaje de esperanza. Pero llevarlo implica también creatividad, implica que sepamos tender puentes, que sepamos trabajar juntos y que sí, como decía al principio, estamos en un mundo en donde vamos contracorriente en muchos sentidos. Hemos de aprender a escuchar, hemos de aprender a saber desde dónde el otro dice lo que dice respecto a este criterio que yo quiero promover. ¿Qué experiencia de vida habrá tenido en el amor? ¿Qué experiencia de vida en la familia? Que hay ese dolor en su corazón que no le permite ver algo que es valioso per se. Si le doy la oportunidad al otro con la escucha, me doy también la oportunidad a mí. Y le doy la oportunidad a Jesús de que siga en el diálogo, de que pueda llegar con ese mensaje, permearlo, transmitirlo e incluso, ojalá, hacer que el otro se entusiasme también por él. Porque no hay nada más fuerte que una convicción profunda sobre algo. No queremos hacer un proselitismo, no, de ninguna manera. Esto es valioso per se. Y quiero que tú también tengas el tesoro de saber que es valioso. Entonces, ese primero, dignidad de la persona humana. Segundo, va muy ligado a este primero, que tiene que ver con la defensa y promoción de la vida. Eso que escuchamos muchísimo y que para algunos cae tristemente en reduccionismos. Hay quien en el momento de escuchar que defendemos, que promovemos la vida, pareciera que para ellos solo estamos hablando de vida tal vez en el vientre materno o vida en alguna otra etapa. Para nosotros la vida es la vida en cualquier momento y justamente así la queremos promover, por lo valioso, porque es el gran regalo de Dios para todos. Hoy tú y yo tenemos vida, por eso estamos aquí. Tenemos oportunidad de trabajar en esa misión. Y la vida es importante, la vida es valiosa en todo momento, desde la gestación hasta la muerte natural. Y por ahí pasa toda la vida. Y pasa la pobreza, y pasa el migrante, y pasa el excluido, y pasa toda persona en circunstancias en su vida. Hay un comentario que me gustaría compartirte esta noche, que tiene que ver con esta defensa y promoción de la vida. Es un comentario que hace Monseñor Paglia, que él está en la Pontificia Academia de la Vida, y le hacen una entrevista y entre otras preguntas, pareciera que le dejan ver como que nosotros como iglesia, pues ya no vamos a estar peleándonos ahí en esto de la vida. Y él es muy puntual en lo que responde y me gusta porque creo que ilumina y nos ayuda a ensanchar el entendimiento, a ensanchar el corazón y a ir por más en la comprensión de este valor. Monseñor habla que, bueno, muchas veces cuando se le pregunta, se le orilla a ciertos reduccionismos, que se pretende convertir ese valor solamente en algo que es ideológico y que lo saca de contexto. Entonces, por primer punto, dice, se requiere un abordaje mucho más articulado que solamente repetir un principio, que estar ahí en una repetición de sí, soy pro vida, soy esto. Es muy bueno, pero no es suficiente, no es suficiente. Y él nos invita, justamente, dice, los invito a trabajar, a tener aliados. Vayamos socializando este valor,
vayamos dejando a más personas saber por qué hay todo un don en la vida. Demos la oportunidad a más personas de que sean aliados en este tema. Tal vez no han tenido oportunidad de conocerlo más a fondo. Y él continúa hablando, pues, que aprendamos que estamos ahí en un universo plural y en donde habrá muchas formas de pensar y queremos justamente, pues, llegar a todos. Es bastante ilustrativo, es un comentario de Monseñor Paglia que me parece que nos pone en una situación a pensar verdaderamente cómo llegar a más, cómo dialogar más los temas. Y así pasamos al tercer principio, que tiene que ver con la familia. La familia, esta célula de la sociedad, en donde como hijos, en donde cuando crecimos fue nuestra primera experiencia de sociedad. Es el lugar en donde recibimos esa primera educación y donde hoy por hoy se educan las personas, los ciudadanos del día de mañana. Queremos construir ciudadanía, hemos de estar atentos a nuestras familias. Sí, hemos de promover la familia, hemos de buscar su defensa para que también se le proteja, para que no se le ataque. Pero nosotros al interior de nuestra familia también tenemos que trabajar. Hemos de escuchar, hemos de dialogar, hemos de estar atentos, hemos de saber que esas personas con quienes tenemos el contacto más inmediato también han sido puestas en nuestra vida por Dios para ese cuidado, para estar atentos de ello. Y eso nos lleva al siguiente, que tiene que ver con la educación de los hijos, el derecho de los padres a educar a sus hijos, que va ligado fuertemente a esa vida que Dios nos permite dar a nuestros hijos, porque que esa vida que Dios regala con nuestra colaboración y en donde pues estamos llamados a esa educación, sobre todo en qué virtudes, valores, principios, que conforme se avanza en la edad buscamos colaboración, buscamos tal vez una escuela, buscamos otros ambientes que nos ayuden a esa formación. Hemos de ser los padres, los responsables de la formación que demos a nuestros hijos. Seguimos con el quinto principio, libertad religiosa. Una libertad que se ha conquistado, una libertad que no es un regalo y que aquí en esta tierra, tierra de mártires, sabemos que tenemos ese gran regalo por el cual lucharon muchas personas antes que nosotros y tenemos esa responsabilidad de seguir siendo capaces de lograrla. Vida económica, el trabajo humano, de eso se hablaba el día de ayer ya, no ahondaré mucho en él, ese trabajo que pueda ser digno y que con las horas que le dedico pueda ser capaz de tener una vida digna para mi familia. Seguimos con la salvaguarda de la creación, un tema que es para todos, un tema que nos interesa a todos y que va mucho más allá de la creencia religiosa. Sabemos que Dios nos ha dado esta creación y por la cual queremos tener el cuidado que es preciso darle para lo que nosotros hacemos en esta vida. Pero no nomás a los católicos nos interesa, es algo que interesa a la humanidad, es donde vivimos. Y pasamos al último, que tiene que ver con la paz. El Papa Francisco, al inicio de este año, nos hablaba de esa cultura de la paz a través del cuidado del otro. Y ahí, importante tener en cuenta esos 4 vínculos fundamentales con Dios, con nosotros, con los demás y con el entorno. Cuidar las relaciones, esa cultura del cuidado que nos lleva verdaderamente a estar atentos. Entonces, con estos principios, ¿qué consideraciones? Hagamos discernimiento. Viene un año electoral, tomemos en cuenta, hay que salir a votar, hay que saber por quién voy a votar, hay que saber qué va a ser ese funcionario, de lo cual hablaremos mañana, pero es importante unirlo a este tema, conocer eso para un discernimiento y saber concretamente en dónde estaría bien mi decisión, en dónde estaría bien que yo elija, y no acaba ahí. ¿Qué acompañamiento tengo que dar a este candidato o partido que por más que me guste, nunca será realmente equiparable a nuestra fe? ¿Podrá hacer algunas cosas buenas? ¿Ayudará? Claro, pero no se puede reducir a que una sola persona tiene todo lo que nuestra fe busca para la humanidad. Nosotros queremos invitarlos a actuar, a salir
no solo a votar, sino a seguir en esa participación activa, porque es la única forma en el contacto con la realidad que nosotros podemos llevar las acciones a transformar las realidades temporales para Cristo. Queremos estar ahí, queremos estar presentes en ello y recordar los grandes temas de este año. Discierne, toma en cuenta estos criterios y acuérdate de este México que queremos construir. Queremos vivir en la paz, queremos tener empleo, queremos tener posibilidades, queremos poder ser familias que tengan esa oportunidad de un crecimiento sano, agradable y sobre todo posible para todos. Es un año importante, todo tiempo es importante. Este es tu tiempo y el mío. Esto es donde nosotros no podemos quedarnos en el sillón del crítico. Necesitamos espíritu crítico para salir, actuar y transformar. No podemos ser el que señala, queremos ser el protagonista, pero el protagonista bien entendido, no el de la luz, no el del reflector. Queremos ser el protagonista que verdaderamente transforma y se involucra, que está en las actividades que debe de estar. Aprendemos a escuchar, aprendamos a trabajar juntos. Entre más podamos ser comunidad, entre más podamos hacer una vinculación, una articulación de nuestro trabajo, los frutos serán mejores. Dejemos los liderazgos solitarios, dejemos esa parte que a veces yace muy dentro del corazón, donde queremos brillar por cara y nombre propio. Brillemos por Jesús, brillemos porque llevamos su buena nueva y brillemos porque el otro es un don para ti y para mí, porque lo comprendemos, porque lo sabemos y estamos dispuestos a hacer lo necesario para que este mundo sea distinto, para que nuestro México sea un México de posibilidades. Con el trabajo que hagamos juntos es posible. Empecemos hoy a lograr ese México que Cristo quiere. Muchas gracias a la maestra Denise Arana por esta excelente exposición. Creo que nos va quedando más claro cómo tendría que ser nuestra participación en este proceso tan importante que vivirá nuestro país en este año y cómo estos criterios no son solamente para esta coyuntura, sino tendría que ser criterios para toda la participación cívica que tenemos como católicos. Y vamos a la siguiente parte de nuestro trabajo. Vamos a ir con nuestra dinámica que hay que hacer en cada una de nuestras comunidades parroquiales. Mire, les sugerimos que alguna persona que esté allí en su comunidad dé una lectura pausada, una buena lectura al texto que previamente se les envió por los chats y que ustedes tienen en su folleto en la página 36, El país con el que sueño. Léanlo pausadamente, hay que saborearlo, hay que dejar un momento para meditarlo y después hay que compartir las preguntas que ahí se nos plantean. Si el tiempo nos da, sería muy importante que incluso concluyéramos con sugerencias de qué se puede hacer en ese momento, qué acciones podemos implementar en nuestra comunidad parroquial, en nuestro entorno, para lograr ese país con el que se sueña, con el que está soñando el autor que describe el texto. Desde luego que hay que pensar en los criterios que nos ha dado la maestra para cruzar estas ideas que nos da el texto, los criterios que nos dieron en la exposición y nosotros concluir con algunas acciones concretas. Los dejamos trabajando en su comunidad parroquial, hagamos una lectura concienzuda, meditemos, respondamos y luego propongamos. Vamos a trabajar y nos vemos en unos momentos. ¿Cómo les fue de trabajo con esta dinámica? Muy interesante, ¿no? El país que soñamos, un país que anhelamos, un país donde haya justicia, donde haya paz, donde se respete la vida, donde se respete la familia. Es posible,
Es posible en la medida que nosotros nos esforcemos, es posible en la medida que nos comprometamos a participar con una clara identidad católica en la transformación de las realidades temporales como nos compete a los laicos. Vamos pues ahora a dar paso a nuestro panel de expertos para profundizar, para poner los puntos sobre las IES en algunos de estos criterios de discernimiento que se nos han proporcionado en la conferencia. Tenemos muy en cuenta todas las preguntas que nos mandan. Ustedes saben que es imposible porque son muchísimas preguntas que llegan a través del WhatsApp. Sin embargo, buscamos algunas que puedan reflejar, que puedan englobar otras preguntas que nos van haciendo allí en el chat. Las tomamos en cuenta y las hacemos llegar a nuestros panelistas. Vamos pues con nuestro panel de expertos para profundizar en este tema y que nos quede muy claro cómo aplicar estos criterios, cómo concretarlos a la hora de ir a ejercer el derecho, este derecho que es votar, sufragar. Vamos con el panel a escucharles. Gracias, maestro Arnold, por iluminarnos un poco en este tema, sobre todo en las preguntas que ustedes hacen, que son muy importantes. Ya hemos tenido la experiencia a partir del lunes, martes y hoy. Son varias preguntas y son muy importantes y sin duda trataremos de darle salida a casi todas o algunas de ellas que consideramos prudentes para poder compartirlas con nuestros panelistas invitados. De antemano, pues agradecerles a todos que sigan firmes y comprometidos en cada uno de sus parroquias, en cada una de ellas, e inclusive felicitarlos por sus actividades, por sus tareas, por su compromiso que han asumido en esta semana de formación. Bien lo hemos dicho, tenemos herramientas que estamos facilitando. ¿Para qué? Para pues precisamente tener una participación ciudadana consciente y activa. Pues sin más preámbulo, quiero presentar a uno de nuestros panelistas que va a estar con nosotros en esta noche. Él es el presbítero licenciado Juan Pablo Sierra Rosales, licenciado en Teología Moral por la Academia Alfonsiana en Roma, curso de praxis formativa en la Congregación para el Clero en Roma, diplomado en Planificación Pastoral Participativa por el Centro Bíblico Teológico y Pastoral para América Latina y el Caribe, asesor de formación de Pastoral Juvenil de la Arquidiócesis de Guadalajara y párroco de Santa María de Guadalupe en Jardines Universidad. Bienvenido, señor cura Juan Pablo Sierra. Muchas gracias, Iván. Muchas gracias por la invitación y con mucho gusto estamos aquí para compartir un poco sobre este tema tan importante de los criterios de discernimiento. El discernimiento es fundamental en la vida de todo cristiano, porque nosotros como cristianos seguidores de Jesús no solamente elegimos, una elección se hace cotidianamente, pero el discernimiento exige que nosotros busquemos lo que Dios quiere para nuestra vida. Es fundamental que nosotros también nos acostumbremos a hacer un discernimiento constante, ver qué es lo que quiere Dios para nosotros en nuestra vida cotidianamente. Por ejemplo, recordando la parábola del buen samaritano, cuando iban bajando el sacerdote y el levita y vieron al que estaba malherido, siguieron de largo, es decir, hicieron una elección superficial, no hicieron un discernimiento. En cambio, el que pasó por ahí, el samaritano, sí que se detuvo, vio lo que era concretamente necesario, lo atendió, lo curó, vio por él. Después lo llevó sobre su cabalgadura hacia un mesón y nuevamente hizo discernimiento y vio que era lo más conveniente era ahí dejarlo encargado con los gastos necesarios y continúa su camino. Hizo discernimiento. El discernimiento es fundamental para todos nosotros. Más aún ahora que se acerca esta realidad próxima de las elecciones, tenemos que discernir. ¿Y cómo vamos a discernir? Con los criterios que hemos escuchado y que conocemos, que son parte de nuestro magisterio de la Iglesia y que es importante pues que los tengamos presentes para elegir correctamente aquel gobernante más apropiado. Gracias, padre Juan Pablo Sierra. Bueno, sin duda nos has dado una luz, sobre todo en la palabra clave, ¿no? Discernir. Discernir, y creo que es tan importante en estos tiempos que a veces podemos caer en mucha confusión. Hay mucha propuesta, hay inclusive muchos candidatos, a lo mejor, muchos partidos. Entonces es importante discernir a la luz de la doctrina, precisamente cuál es parte de nuestra acción como católicos, ¿no?
También nos place invitar al licenciado en Ciencias de la Familia, Jorge Morales Coutinho. Él es licenciado en Ciencias de la Familia por el Instituto Teológico Juan Pablo II para estudios sobre el matrimonio y familia en plantel Guadalajara. Cuenta con algunos diplomados en áreas de comunicación, intervención en crisis, prevención del abuso sexual y actualmente se encuentra cursando el diplomado online en logoterapia, humanismo y sentido. Actualmente se desempeña como socio fundador, consultor y gerente de productos y servicios de Montem, Ministerio Profesional de Evangelización y Desarrollo Humano para Adolescentes y Familias. Bienvenido, licenciado Jorge. Es un placer tenerte con nosotros. La palabra es tuya. Muchas gracias, Ángel. La familia es una realidad que se mueve en dos planos. Por una parte, podemos entender su realidad divina y por otra parte, su realidad humana. Como esta realidad divina o este proyecto divino, reconocemos que es una comunidad íntima de vida y amor y que está llamada a promover a cada uno de sus miembros. Dentro de esto, la familia colabora con ciertos actores, con ciertas personas que ayudan a cumplir esta misión. El Papa Juan Pablo II decía que la familia es la base de la sociedad y es el lugar donde las personas aprenden los principios que le van a guiar durante toda su vida. Por lo tanto, es aquí donde crecen aquellas virtudes, aquellos valores que van a construir y van a ir formando a los ciudadanos del mañana. Por otra parte, la familia vive una realidad humana concreta. Desde el Código Civil del Estado de Jalisco, en el 258, se habla que la familia el matrimonio en sí, es una institución de carácter público y de interés social. Y esto significa que es un bien mismo para la sociedad y por lo tanto tiene que ser custodiada y cuidada para tener las condiciones necesarias también para que sus miembros se desarrollen de la mejor manera. El día de hoy es un placer poder compartir con ustedes, el poder apoyar en estos criterios de discernimiento, no solo para saber por quién votar, sino sobre todo para formarnos en qué es lo que tenemos que conocer, qué es lo que tenemos que tomar en cuenta y poder también tener las herramientas necesarias para tomar las decisiones en la vida. Ya lo decía el padre, el tema del discernimiento. Gracias por la invitación. Gracias, licenciado Jorge. Sin duda, vamos a abordar las preguntas que todos nos han mandado a través del chat de moderadores. Trataremos de darle salida a cada una de ellas. También mencionar que nos acompaña la maestra Denise Arana, la ponente hace un momento que nos compartió precisamente los criterios de discernimiento para este proceso electoral y sin duda también nos estará respondiendo algunas de las preguntas que ustedes están haciendo a través de este chat. Entonces tengo aquí ya algunas de ellas, vamos a hacer mención. Nada más recordar que va encaminadas la reflexión sobre las preguntas hacia los criterios de discernimiento. Hay algunas muy interesantes que ustedes nos han hecho el lunes o el martes, que hablan sobre la formación de laicos, si hay algún instituto, si hay alguna organización, alguna academia dentro de la Iglesia Diocesana de Guadalajara que se encargue de formar a los laicos. Y sí lo hay, y quiero pasarle la voz a la maestra Denise Arana, nada más precisamente para que nos responda a esa pregunta. Ayer nos la hicieron bastante, sobre todo si existe alguna institución que forme a los laicos aquí en la diócesis. Con mucho gusto, Ángel Iván. Hay un instituto de formación para laicos que es una iniciativa que ya tenemos más de 5 años en acción, en trabajo. Es una iniciativa que surge de la necesidad que se observa tanto en laicos como también de sacerdotes, de esta inquietud de decir, el laico necesita una formación puntual, necesita tener elementos para esa misión que tiene en el mundo. Entonces está el Instituto de Formación para Laicos, con muchísimo gusto podríamos recibirlos ahí para que puedan estudiar. Ahora estamos en esa migración de hacerlo a distancia, de tener esa oportunidad de que la experiencia de comunidad se logre vía las redes sociales dada la pandemia, porque no es un instituto solamente para saber algo, sino que pretende que lo llevemos a la vida. Así que con mucho gusto vamos a enviar a los chats más información para que la puedan tener ahí a disposición. Gracias, maestra Denise. Sin duda nos ilumina, nos queda claro. Hay un instituto, la Iglesia Diocesana tiene formación para todos nosotros, pero este instituto se ha caracterizado precisamente por abordar diversas áreas. Ya tendrán más información, si les interesa en los chats, ahí lo podemos compartir. Y arrancamos con las preguntas de hoy.
¿Sí? ¿Estamos listos? Estamos listos. Tenemos expertos hoy en este tema y creo que nos darán muchas luces y claridad para poder discernir en estos criterios que nos da la Iglesia en su doctrina para el siguiente proceso electoral. Y la primera, bueno, dice para la maestra Denise, sí, nos escriben de la parroquia Nuestra Señora del Rosario, El Arenal, y dice, ¿cómo conciliar los derechos humanos con los nuevos supuestos derechos de los grupos de minorías LGTB? Bueno, es LGTB y una serie de letritas más, ya a veces se confunde uno de tanto, pero bueno, ¿cómo conciliar? Dicen aquí en la pregunta, ¿no? Yo les invitaría, más que tratar de encontrar una receta propia, de decir, así se concilia esto, nos tenemos que ir más atrás, tenemos que ver el escenario como que queremos justamente dialogar con otras personas. Y hay que atender primero esa humanidad que hay en el otro. Hay que tratar de ver ese don que es el otro para nosotros. Piense como piense, sea como sea, es otro hijo de Dios que está ahí y que pues también quiere hacerse un paso en este mundo. No sabemos cuál es su historia, no sabemos por qué aboga por lo que aboga. Entonces yo les diría, sería muy importante atender a la persona y en ese atender podernos sentar a dialogar, podernos sentar a generar algo creativo en donde podamos encontrarnos, donde podamos tener una comprensión más amplia de las cosas que les inquietan, que nos preocupan, que quisiéramos que sigan manteniéndose, que pudieran tenerse pues en las leyes, en el comportamiento. Y también les invitaría, estamos demasiado enfrascados en las leyes. Y la convivencia social no es solamente leyes. Ojalá que pudiéramos tener como ensanchar esa mirada para encontrar esas soluciones creativas juntos, pero junto con ellos. No solo viendo nuestra parte, sino también pues viendo la parte que ellos ven y que en algún momento dado podría haber algo que nosotros no vemos. Recuerden que las ideas se discuten, se dialogan, pero la realidad es una, la realidad se discierne y la realidad tiene perspectivas, no tiene varias verdades, tiene visiones que son parciales, que son desde mi subjetividad y lo veo, y es desde su subjetividad y lo ve. Y entonces en ese diálogo, pues es que podríamos discernir la realidad o discernir nosotros qué quiere Dios de nosotros para esa comunidad, para esa persona que está pugnando por cierta situación. Bien, pues sin duda como la pregunta, ¿no, Denise, padre Jorge? ¿La persona tiene derechos de por sí o hay que conseguirle más derechos? O sea, la pregunta es, ¿todos somos sujetos de derechos por el simple hecho de ser humanos o hay que buscar más derechos que no los contempla pues nuestra dignidad? No sé. Sin duda, desde el momento de la concepción, nosotros por ser personas simplemente ya somos sujetos de derechos, ¿verdad? El primer regalo hermosísimo que tenemos es la vida y sobre la vida también vienen otros dones y otros derechos también consecutivamente, ¿verdad? Por eso el primer criterio que bien trataban es la dignidad de la persona unido al derecho y defensa de la vida en cualquier momento, ¿verdad? Eso es fundamental. Ahora, es cierto que en la medida que va creciendo la persona también se va siendo sujeto no solo de derechos, sino otra parte que a veces es menos tratada en la sociedad actual, que son los deberes, y que también hemos de corresponder con esos deberes contribuyendo al bien de la sociedad. Creo también que es importante reconocer lo que decía ahorita Denise, de repente como que todo este tema de las leyes, todo este tema que nos ha agarrado de repente así como con rapidez, nos ha puesto como en ciertas banderas, ¿no? Como el decir, o soy de estos o soy de estos otros, ¿no? Ese tema que ya se abordaba desde hace añísimos, el tema que la derecha, que la izquierda o esto otro, pero la realidad es que en la persona tenemos que reconocer, como bien lo decían, el primer criterio esencial es la dignidad de la persona. Quien tenemos enfrente es una persona humana y entonces nuestro modo de tratar es lo que ha dicho el Papa en todo este tiempo, que es la cultura del encuentro. Aprender a encontrarnos con el otro, no poner de entrada como una barrera, decir, a ver, ¿qué piensas tú sobre esto? Para saber si me relaciono contigo o no, sino la cultura del encuentro me lleva a ver al otro más allá de
pues como decíamos ahí, de una ideología, de un partido, etcétera, sino aprender a ver al otro y encontrar esos puntos. Por eso esta parte de la conciliación entre los derechos, creo que primero tenemos que aprender a ver a la persona y entonces reconocer qué es lo importante para la persona y a partir de ahí podemos hablar. Sí, es importante comentar, bueno, abonar que para nuestra doctrina, para nuestra fe, lo esencial y lo fundamental, la base es la dignidad de la persona humana. O sea, ahora con un mundo o un país o un estado que se polariza o que estamos buscando bandos buenos y malos, fifís o chairos, o bueno, le ponemos ya adjetivos bastantes, creo que eso más que abonar hace daño, ¿no? Hace daño. ¿Por qué? Porque nos hace precisamente ignorar esta dignidad de la persona. Y para nosotros, que somos hijos de Dios, o sea, radica en que somos hijos de Dios, esa dignidad, ¿no? Entonces, creo yo ver al otro, como decías, la alteridad, ¿no? Como bien lo comenta el Papa, ¿no? La dignidad, y me encuentro en el otro y encuentro el rostro de Jesús en el otro. Esto también tiene que ver con la misma persona de Jesús. Es decir, la persona de Jesús presenta ejes y criterios fundamentales de los cuales nosotros también seguimos. Quisiera mencionar brevemente 4, por ejemplo. Primero, Jesús tiene una antropología centrada en la persona, antepone a la persona, incluso algunos otros preceptos. La persona tiene como centro y hemos de aprender nosotros también eso. Pero no solo eso, sino que Jesús tiene una antropología que además es social, es decir, tiene repercusiones con el prójimo, en la caridad. El tercer elemento es que el centro de la doctrina de Jesús, de la ley superior, es el amor que trasciende, ¿verdad? Y esto también debemos tenerlo siempre presente. Y en la predicación de Jesús no es solamente un actuar inmanente, sí hay que atender las realidades temporales, pero con una visión siempre trascendente. Gracias. Bueno, vamos a la siguiente pregunta. Dice, en concreto, ¿qué más podemos hacer como iglesia, sacerdotes y laicos comprometidos, para defender la vida fundamentada en el Evangelio? Porque algunos gobernantes se empeñan en promover la cultura de la muerte, como la legalización del aborto, el movimiento LGTB, ideología de género, eutanasia, etc. ¿Quién gusta? No podemos bajar la guardia, tenemos que ser conscientes que venimos de años de un silencio, de una pasividad, y hoy por hoy, cuando toda esta mesa se dispuso de esa forma, queremos en un acto de un momento transformar la realidad para que quede en otra parada. Eso es algo que pues en el tiempo se vino trabajando. ¿Qué podemos hacer? Actuar ya, salir ya, involúcrate ya, participa desde tu casa, habla los temas con tus hijos, habla los temas con los vecinos, socializa el valor de estos criterios. Son valiosos per se. Hablan del amor, como bien ahorita el Padre nos enfatizaba estos 4 elementos, un valor, detrás de él hay amor a la vida, a la familia, al trabajo, a la creación, tiene un bien. Entonces, ¿qué podemos hacer? Hay que actuar, hay que dialogar, hay que escuchar y hay que recordar que nosotros como iglesia estamos llamados a la unidad, no estamos para que polaricemos más lo social. La sociedad está suficientemente dividida hoy por hoy y se vienen meses en donde vendrá de nuevo, yo soy de Pedro, tú eres de Pablo, como bien decía ahora, pensemos mejor qué nos une, en dónde podemos tender puentes, en dónde tú y yo tenemos algo en común por lo que queremos trabajar juntos. ¿Habrá puntos de diferencia? Sí, y en esos pues a lo mejor no vamos a salir juntos, pero en lo que tú y yo tengamos de unidad, en eso que para nosotros es importante, trabajemos juntos y no hay que quedarnos encerrados, no hay que quedarnos en el lamento, porque también sabemos que estamos llamados a ser signo de esperanza. Un mundo contradictorio, pero signo de esperanza. Tenemos mucho por lo cual vivir la esperanza cristiana. Gracias, Denise. Jorge, adelante. Sí, quisiera sumar a esto que comenta Denise, que es el tema, además de la participación, que es muy importante, vaya, de esto es el tema de la formación de esta semana, ¿no? Salir, participar, tomar acción concreta. Además de eso, creo que es importante formar el discernimiento, formar el criterio incluso en la misma familia. Miren, es el tema que, digámoslo así, a mí me toca como abordar, ¿no? La familia. Si nosotros como padres de familia
trabajamos en este tema de saber formar a los hijos, dar un buen criterio, que ellos ayuden a discernir en las pequeñas acciones del día a día. Desde el permiso que tiene, aprender a enseñarle, no decirle sí o no solamente, sino a que ellos puedan formar, oye, ¿por qué sí, por qué no? En este sentido, quien esté al frente puede poner los derechos que considere el necesario, pero aprenderán o habrá ciudadanos que aprenderán a asumir un criterio de discernimiento para decir, lo cumplo, no lo cumplo, ejerzo ese derecho o no, y creo que eso va formando también al mismo, digámoslo así, a la misma política, porque irá legislando lo que se pide. Y si tenemos ciudadanos que aprenden a pedir lo que la persona necesita, en ese sentido, pues también las propuestas irán como para ese lado, ¿no? Entonces, formar en la familia. Sí, a veces hablar de los supuestos derechos o los reclamos de algunos movimientos o organismos que se politizan y que desgraciadamente se llevan a ley. Por eso a veces existe la objeción de conciencia, ¿no? En algunos casos, sobre todo ¿por qué? Porque va en contra de la dignidad de la persona humana, ¿no? Y hay que tenerlo en cuenta. Convicciones, exacto. Y en esta línea de la formación, creo que es muy importante que todos sepamos y recordemos que lo que nosotros proponemos, pues es algo claro, revelado, pero que también tiene un sólido fundamento racional. Es decir, nuestra fe no es solamente fideísmo, sino que también es razonable, tiene su fundamento en la dignidad de la persona, y entonces existen sólidas bases, argumentos en cuanto a lo que creemos. A veces algunos pueden tener miedo para hablar porque inmediatamente se sienten a lo mejor atacados, ¿no? Al defender sus propias convicciones. Sepan que tenemos argumentos. Para eso, claro, hay que formarnos, hay que conocerlos, hay que aprender, no para discutir ni pelear, mucho menos. Se trata simplemente de tener firmes convicciones y exponerlas con gozo. Y sabemos que pues esto es algo que nosotros lo tenemos firmemente y que ayuda, es para el bien de la sociedad, para el bien de la persona. No tengamos miedo de profesar aquello que creemos en la sociedad actual. Muchas gracias. Bueno, menciona a la parroquia Nuestra Señora de Rosario en Talpa, que fue la que nos mandaron esta pregunta, en la Arenal Jalisco. Otra pregunta que nos mandan. ¿La arquidiócesis enviará material de los candidatos con sus virtudes, que son muchas, y valores? O sea, la arquidiócesis elevará algún material donde a nosotros los laicos nos iluminen. Bueno, ya estamos viendo los criterios, hoy lo vimos. Bueno, esta semana de formación es para eso. Pero ¿habrá algún otro material que tengamos los laicos? Vamos a tener, bueno, el día de mañana tenemos un tema que va muy de la mano de esto. Nada más que tomemos en cuenta, nosotros no estamos aquí en esta formación para esa línea. Eso existe y existirá públicamente. Cada candidato, cada partido pondrá a disposición su plataforma, su candidato, lo que él considera que sean sus atributos, y eso será público. Y eso es algo que estará para el alcance de todos. El discernimiento nuestro, como bien ahorita lo enfatizaba, tiene que ver con conozcamos más, averigüemos más, no solo lo que nos muestran, veamos de qué se trata, veamos a esa persona, a su familia, vayamos más allá de las meras ideas, vayamos a ver en dónde en esos candidatos podría haber un bien posible. No me quiero meter al tema de mañana y puntualmente les digo, ese material estará público para todos por las instancias propias, no por nosotros. Bueno, quedó claro. Mañana se abordará un poquito más de este tema, se reflexionará sobre todos los materiales y cómo podemos darle seguimiento a las propuestas y personas de cada partido que se van a postular en las próximas elecciones, ¿no? Que serán, como decíamos al principio, bastantes, podemos confundirnos, no sabemos ahora sí de qué colores porque también cambian de color o de playera, ¿no? Según a veces la tormenta que se avecina, pero desgraciadamente es lo que tenemos en nuestro país. Por eso hemos seguido día con día las reflexiones, los temas, las ponencias, los paneles que nos han acompañado precisamente para nosotros como laicos empezar a darnos cuenta, discernir, empezar a reflexionar a la luz de la doctrina de la Iglesia, pues cómo debe ser nuestra participación, que no solo es electoral. Vamos a descubrir que no solo es electoral, ¿sí? Sino tenemos, o es más amplia, ¿no? en este ámbito social. Tenemos, bueno, otra de las preguntas que nos mandan, dice, de la parroquia Santa Rosa de Lima, en Las Águilas, ¿es posible y válido priorizar los criterios? Si fuera así, ¿cuál es el mejor método para hacerlo? Ciertamente se han de tener en cuenta todos los elementos.
no podemos excluir algunos, hemos de tomarlos en conjunto. Ciertamente se desprenden de la dignidad de la persona humana y de ahí se desprenden todos los demás criterios, pero sí es importante verlos en conjunto. Obviamente ya a la hora de analizar los casos particulares, veremos que a lo mejor alguna persona o algún partido especialmente puede privilegiar o a veces no atender a alguno, eso podremos irlo viendo. Sin embargo, hemos nosotros tratar de ver en conjunto, siempre y claro, buscando el mayor bien posible de lo que se está ofreciendo, ¿verdad? Siempre podrá haber cosas positivas que sacar, no hay que tener una actitud pesimista, aun cuando el panorama sea complejo, que es una realidad, pero bueno, hay que buscar siempre lo mejor posible, ¿verdad? Lo mejor posible. Hay que reconocer también, y es importante que ustedes que están viendo este panel en las parroquias y que incluso les invitamos a que lo difundan también, a que puedan no solo quedarse como, ya aprendí un poco sobre esta formación, sino llevarlo a los vecinos, llevarlo con la propia familia. Hay que reconocer que no podemos centrar todo en una sola persona, que no es como que digamos todos los 8 criterios que ahora hablamos lo vamos a encontrar en un candidato, en una persona, no es posible, pero tenemos, como decía, creo que el padre lo ha mencionado muy bien en este sentido, nuestro criterio es la dignidad de la persona y en torno a, bueno, ¿cuál es el mayor bien posible en esta situación? Porque, también lo mencionaba ahorita Ángel, la participación ciudadana, el discernimiento, no se queda en una sola fecha, no se queda solamente en el voto. Qué fácil sería votar y ya. Me lavo las manos durante 3 años, 6 años, yo ya no sé sobre esto y ya hice lo que a mí me tocaba. Pero la participación comienza desde lo que platicábamos o se platicaba también el lunes, el tejido social, de qué manera me involucro con mis vecinos, de qué manera me involucro con la comunidad y de qué manera todo esto va siendo por el bien de la persona. Entonces, reconocer que no hay un candidato ideal, digámoslo así, que vaya a tener todo esto, pero que podemos nosotros discernir, como decía también Denise, conociendo quién es, porque en campaña todos se ven bonitos, pero quién es, qué trae detrás, cómo ha sido su trayectoria y cómo eso puede ayudar a lo que necesitamos ahora como comunidad. Quisiera agregar algo que siempre surge, ¿no? A veces cuando entramos en estos temas hay la tentación de meternos a estadísticas y a esa tentación de decir esto es más importante que lo otro y pues la vida de la persona es un devenir de muchos factores que interactúan y no podemos, cuando bien sabemos, como ya se ha enfatizado, la dignidad de la persona humana está al centro, está por delante, pero todo lo demás es valioso. Y todo lo demás también es algo que debemos de cuidar, que estamos llamados a cuidar. Entonces, no podríamos decir, bueno, es que ya hay bien común para el 30% de la población y los otros 70%, así fuera uno. Porque uno no podría tener en justicia el bien común. Uno sigue siendo una persona. Entonces, ahí no podríamos entrar en esa estadística. Tenemos que tener un pensamiento de un corazón ensanchado que busca el bien de todos, de los que piensan como yo, y los que no piensan como yo, porque todos son personas y ese bien común que buscamos en lo social, que nosotros lo vemos orientado por estos criterios que son nuestra brújula, nos ayudan, son una contención, un camino para ir transitando, para llegar a esa vida mejor para todos, que requiere mucha creatividad. La nueva evangelización son nuevas formas y el ardor del corazón que tiene que estar perfectamente encendido, completamente encendido, sabiendo lo que Dios quiere de nosotros. Pero no podríamos como tal decir, bueno, es que este sí, este no, y para esta persona pues ya la tuvimos y para la otra no. Creo que ahí tendríamos que ser como pues muy humanos de saber que no podemos entrar en una estadística como tal. Y de ahí pues derivamos la siguiente pregunta. Dice, pues si ningún candidato es idóneo, o sea, ¿qué hacemos? O sea, a veces tenemos esa duda, muchos de nosotros, decir, bueno, la maestra Denise nos compartió ahorita los criterios de discernimiento, vida, familia, libertad religiosa, bueno, una serie de criterios que ya tuvimos oportunidad ahorita de escucharlos, pero a veces llegamos a pensar, bueno, es que se queda como muy, muy arriba
O sea, está muy bonito lo que la iglesia propone, claro que sí, pero ningún candidato, a veces decimos, no cumple o no está ni siquiera comprometido o no ni siquiera ni su partido y ni él se ha encantado por alguno de estos criterios. Entonces, ¿qué hacer? Si a veces tenemos confusión, no decimos, bueno, es que de los criterios, pues creo que ninguno o no sé cuál, pero que como católicos, como laicos comprometidos, ¿qué podemos hacer? Yo pienso que un elemento fundamental, bueno, es conocer lo más posible, informémonos, busquemos, ¿verdad? Ojalá también como esa incluso reestructuración del tejido social que podamos ser más cercanos de las diferentes personas para que podamos conocernos más profundamente. De este conocimiento pues podremos nosotros también después emitir un juicio pues más claro. Pero una cosa que quisiera resaltar y creo que es importante es, miren, el discernimiento compromete. El discernimiento compromete. Pensemos en el pasaje de las tentaciones de Jesús. Jesús, cuando tuvo las tentaciones, tenía la libertad en ese momento y él las afronta. Por ejemplo, cuando el tentador le dice, haz que estas piedras se conviertan en pan. Ahí estaba la tentación y él podía aceptar la comodidad, el egoísmo, empezar así, que le sirvan, incluso pueden dejar de preocuparse. Estaba ahí en la situación. Sin embargo, él discierne y se compromete a llevar una vida de entrega, una vida de austeridad, una vida no como un mesianismo que se esperaba triunfalista, sino de dar la vida, de entregarse, de amor. Entonces el discernir compromete. Si nosotros al discernir en esta realidad concreta que no hay alguna propuesta ideal, pues nosotros hemos de comprometernos, ¿sí?, con nuestro voto, pero también en dar un seguimiento, en seguir profundizando, en formarnos, en asociarnos, en buscar elementos para que se vaya dando un cambio, una transformación personal, que creo que ahí actualmente estamos un poquito pasivos o dormidos, una transformación personal para en comunidad también hacer una transformación en la sociedad. Sí, sin duda. Bueno, aquí va enlazado con la siguiente pregunta que decía, bueno, de la parroquia del Padre Eterno. O sea, ¿cómo identificar los criterios de discernimiento en las propuestas de los políticos cuando ellos tergiversan la información? Yo ahorita pensaba, ¿no? Reflexionaba, decía, si yo ahorita en campaña, cuando ya estén definidas los personajes que estarán en campaña, si uno le pregunta, ¿vas a defender a la familia? Te doy mi voto, va a decir, sí. ¿Vas a defender la vida? Sí. Oye, ponte la camisa azul, me la pongo. Oye, ponte la verde, la amarilla, me la pongo. O sea, ¿quién nos va a decir que no, pues? O sea, ese a veces en ocasiones que la información que tenemos de los candidatos o partidos hacia la ciudadanía, a veces está tergiversada, pues, o sea, está cambiada, a veces no es la verdadera, pero has dado, Pater, una iluminación para todos nosotros los laicos, que es saber discernir. Saber discernir, conocer, profundizar en la información. O sea, no solo lo que vienes a decirme hoy aquí. O sea, no me voy a quedar con lo que vienes hoy aquí a mi casa, a mi colonia. Si yo necesito preguntar, informarme quién eres. O sea, ¿para qué? Y tu historia política también. Y tus acuerdos, tus amigos, tu partido. Bueno, eso lo veremos también, lo abordaremos el día de mañana, ¿no? Ángel Iván, recordar que en muchas de esas propuestas hay muchas ideas, ¿sí? Y decíamos, las ideas, pues sí, se dialogan, se discuten, pero las respalda una realidad, las respalda también una trayectoria. Jorge Luis decía también hace un momento de conocer más a las personas, conocer más, por eso va a ser importante conocer la persona, conocer también la plataforma que lo impulsa, sus actos, qué es lo que ha hecho, para que podamos tener elementos de discernimiento. Y en ese compromiso que hablaba ahorita el padre Juan Pablo, pues implica también que si nadie puede cumplir a cabalidad todo esto que nosotros estamos buscando, implica el compromiso de trabajar juntos. A veces quisiéramos sentar y decir, es que el gobierno nos va a solucionar todas las situaciones. No, a él le toca una función subsidiaria, le tocan ciertas funciones para que dé las condiciones, para que las políticas públicas permitan que estas cosas sucedan. Pero para que suceda, necesitamos estar, necesitamos hablar, necesitamos promover y buscar cómo sí es posible. Y ahí se necesita la creatividad. ¿Cómo podemos hacer entre todos que sí sea posible todo este bien que queremos? ¿En dónde tiene cabida? ¿En dónde habría vías de bien? Y por eso decidir no es fácil,
Por eso implica que desde hoy te pongas a pensar cómo vas a discernir, qué vas a hacer, qué elementos vas a tomar en cuenta, de manera que puedas hacerlo libremente, responsablemente y que asumas después también el compromiso. Por mejor que te caiga un candidato, el que tú quieras, tienes que darle un acompañamiento, tienes que darle un seguimiento. No te puedes quedar ahí pensando que hará todo. Gracias, Denise. Jorge. Creo que este es el punto clave también, el tema del compromiso dentro del discernimiento. Como bien mencionábamos, bueno, y mencionaba también el padre, es esta cuestión de no quedarse en algo. Incluso yo invitaría a los que están viendo la transmisión que tampoco se queden con los criterios de discernimiento que aquí hemos visto, que también veamos cuáles son los criterios de discernimiento de mi colonia, por ejemplo, que es necesario. No me meto mucho al tema de mañana, pero una de las elecciones que vamos a hacer es el tema de diputados. Y los diputados son personas cercanas a nosotros en el sentido de que o viven ahí cerca o son personas que podemos tener acceso y conocer. Pues entra esta parte del compromiso del ¿qué me exige? Ir a buscarlo. Y como familia, ¿qué podemos hacer? Podemos, ahorita con el cuidado y la precaución, ¿no?, generar una junta vecinal y preguntar y decir, oye, tenemos estos problemas que como comunidad hemos visto, ¿qué vas a hacer para apoyarnos? Claro, cuidando esto, ¿no?, de que, todo lo que quieras firma aquí, claro que sí, pero también es este compromiso al que nos lleva, porque de alguna manera es fácil quedarnos como un poquito atrás, ¿no? Y decir, bueno, que otros hagan, siempre hay un vecino que sale más al quite, ¿no? Y a mí hay una frase que me gustó mucho, que si no mal recuerdo, creo que la dice el Papa Benedicto XVI, Joseph Ratzinger, en el libro de Jesús de Nazaret. Y él decía, Pedro duerme mientras Judas, en cambio, está actuando. Y en ese sentido creo que es importante reconocer que también nosotros tenemos que despertar, velar, cuidar, y eso se traduce como participación. Gracias, Jorge. Y aprovechando que hablamos de discernimiento, Padre Juan Pablo, de la Parroquia Virgen de Guadalupe en Ixtlahuacán del Río, te preguntan, ¿cómo debe discernir la sociedad y la iglesia ante un tejido social que está descompuesto? La primer ponencia que tuvimos aquí hablamos sobre un análisis de la realidad, cómo estamos viviendo pobreza, violencia, corrupción de las fuentes de la vida, o sea, aborto, ideología de género. O sea, nosotros cómo podemos discernir ante el reto que tenemos de esa realidad que estamos viviendo. O sea, ¿qué consejo nos puedes dar? Yo los invitaría especialmente a un discernimiento constante. Acostumbrémonos a hacer discernimiento, que sea algo cotidiano. Si cada día nos damos, pienso que falta más, un tiempo de silencio o de reflexión, ojalá nos los diéramos este tiempo, pero cotidianamente, para que podamos estar atentos a lo que la realidad nos presenta. No hay una receta, una fórmula mágica, pero si estamos atentos y tratamos de nuestro discernimiento, ver qué es lo que Dios quiere, porque a fin de cuentas eso es el discernimiento, ver qué Dios quiere. Para un católico eso es discernir. Y ver qué Dios quiere, ¿para qué? Para ser felices, tanto en esta vida como en la vida eterna. Si lo traspolamos al ámbito social, es para la búsqueda del bien común. Entonces, si discernimos constantemente, nosotros podremos estar viendo, pues, si hay alguna necesidad concreta con los ancianos de la comunidad, si hay una necesidad concreta con jóvenes en crisis de nuestra comunidad, sea por adicciones, sea por alguna problemática específica. Podremos ver también si ahí hay un alto índice de pobreza y podremos organizar tal vez alguna actividad que vaya ayudando sustentable y a hacer crecer a ese tipo de personas. El discernimiento debe ser constante y pienso que esto es fundamental. Gracias, Pater. Jorge. Con mucho gusto. San Francisco de Sales mencionaba en alguna de sus meditaciones que a veces la forma de actuar del mundo es haciendo creer que la misma santidad, que incluso la vida cristiana es difícil. Y él decía, no, mira, los mismos santos que te dicen, claro, se necesita una vigilancia, pero a eso estamos llamados. Y en este sentido, creo, y vuelvo a poner el dedo sobre el renglón, de formar desde la familia. Frente a esta perspectiva, de repente pareciera que, hijo, entonces estamos perdidos, entonces, ¿qué pasa? Es que el tema del cristianismo también es la esperanza y decir, desde la familia viene esa esperanza. Por lo tanto,
Todos estos criterios de discernimiento yo me los preguntaría para la familia. Es decir, ¿cómo promueves la dignidad de tus miembros? ¿Cómo buscas que en tus miembros se lleven a cabo cada una de estos 8 criterios? ¿Cómo lo estás viviendo ahí? Porque quizá pudiéramos decir, bueno, el día de mañana de alguna de esas familias va a salir el próximo diputado, de alguna de esas familias va a salir algún próximo gobernante, y cómo también me estoy enfocando en saber formar desde ese sentido para los mismos miembros. ¿Cómo lo promuevo? Porque a veces es en la familia donde comienza también esta situación difícil de, oye, qué padre que estamos formándonos en esto, pero ahorita no me hables porque estoy viendo la televisión, ¿no? Y desde ahí comienza como a bajar a los miembros, etcétera. ¿Cómo podemos acompañar desde la familia para que esa familia sea la esperanza del día de mañana también y de hoy? Yo quisiera ahí comentar algo, qué importante es darnos el tiempo para la familia. De verdad que en esta vida, sobre todo en la vida agitada que las grandes ciudades podemos llegar a tener, se nos olvida lo que el Papa Francisco nos invita tanto a detenernos y verdaderamente hacer ese ejercicio de la escucha, ese que él llama a veces el perder el tiempo, pero que es justamente la vía donde se da el encuentro. Y en ese sentido nos preocupamos por las leyes de la familia, que claro, hay que estar ahí, hay que promover y defender, pero hay que también, como ahorita acentuaban, hay que formar. ¿Qué piensan nuestros jóvenes de estos temas? ¿Qué formación tienen para saber por qué son valiosos? ¿Por qué son estos criterios los que, con la luz de la fe y la razón, queremos hacer esa defensa y promoción de la vida humana, de la familia, etcétera? Formemos y detengámonos a ver cómo está ese entorno nuestro, qué piensan en nuestra colonia, qué piensan nuestros amigos. No tengamos miedo a dialogar. Pareciera que queremos ganar siempre. El diálogo no es una competencia. El diálogo no es algo donde alguien ganará y el otro perderá. El diálogo es un encuentro de voces. Es un encuentro donde en un momento escucho y en otro momento puedo también expresar. Y en ese diálogo, en ese lenguaje, queremos crear y recrear el mundo, ese México con el que soñamos. El lenguaje hay que hacerlo también preciso, hay que tener precisiones en la familia, en los temas, en los grandes temas que nos preocupan ahora. Entonces no tengamos miedo a dialogar, no se trata de ganar, de perder, sino de abrir vías y de ver en dónde el bien tiene posibilidades. Sí, bueno, vamos a continuar, ya el tiempo nos apremia. Pediré que las intervenciones sean un poco más sintetizadas, tratar de abordar las respuestas, pero sintetizar un poco la respuesta para ver si alcanzamos a darle salida a las que tenemos pendientes. Jorge, ¿ibas a comentar algo? No, podemos continuar. ¿La que sigue? Sí. Adelante, perfecto. Bien, bueno, hablando del discernimiento que comentabas, Pater, creo yo que importante es, si ya estamos viendo que el tejido social está descompuesto, como lo vimos en la primera ponencia, yo creo que una de las preguntas es ¿por qué? ¿Verdad? O sea, ¿por qué tenemos índices de violencia? ¿Por qué tenemos esos índices de pobreza? Preguntémonos primero, o sea, ¿qué es lo que está pasando? ¿O por qué está sucediendo? Y ahí creo que encontraremos algunas de las respuestas o luces para precisamente encaminar después nuestra acción. Pues, desde la parroquia de Santa Rosa de Lima, Las Águilas, nos preguntan, ¿conviene votar por candidato o por partido político? Porque si el candidato fuera bueno, pero la plataforma del partido, no, o sea, o se prefiere votar por la persona o por el partido, o viceversa, ¿no? O sea, el candidato no es tan bueno, pero el partido sí, o sea, ahí cómo discernir, cómo conviene, ¿no? En 2018, la Conferencia del Episcopado Mexicano emitió un documento que se titula Participar para Transformar, que pues sigue siendo muy vigente, muy actual. Y uno de los elementos que aborda es y él dice que nos fijemos en las personas, porque, y sobre todo, tanto en su recorrido como también en la propuesta concreta que tengan. Aunque lamentablemente a veces es cierto que a veces una persona puede estar en diferentes partidos, a veces los mismos partidos modifican o cambian su plataforma, es cierto, pero hay que ir por la persona. Pienso que esto es importante y lo comentan en la Conferencia del Episcopado Mexicano. Gracias, Pater. Pues nos queda claro que no solo conocerla, sino acercarnos, exigir, comprometerlo, y sobre todo ya tenemos unos criterios que nos pueden
nos pueden iluminar. De la servidores públicos de nuestra localidad, Ixtlahuacán del Río, que es la parroquia Virgen de Guadalupe, nos preguntan qué cualidades y perfil debería tener un candidato que ustedes consideren. O sea, qué cualidades o qué perfil deben tener nuestros candidatos. Yo creo que esa es una buena tarea para nuestros laicos. Hay que discernir, hay que ejercer el libre albedrío, hay que responsabilizarnos de la decisión. Es lo más fácil, es cuando yo voy y pregunto, digo, ¿qué hago? ¿Qué hago, padre? ¿Qué hago, compadre? ¿Por quién voto? Hay que asumir, hay que discernir, hay que analizar y tomar esa decisión. Podemos dialogar, podemos socializarlo, hay que escucharnos unos a otros, qué piensas de este, qué piensas del otro, escucharnos en la colonia, como bien decía ahorita Jorge, por las necesidades que tenemos, por quién nos convendrá votar, pero hay que ejercer ese voto de forma libre, hay que darnos el tiempo para discernir y pues hay que hacer la tarea, hay que hacerla cada uno. Bueno, en muchas ocasiones me ha tocado acompañar dando talleres de novios y algunos matrimonios. Y aquí es interesante porque se habla del tema, y justo lo mencionaba así Denise, de los irrenunciables o los no negociables. Creo que, retomando un poquito esto que dice Denise, sería importante que cada uno de ustedes se siente como familia o como comunidad y establezcan sus irrenunciables y digan, para nosotros es importante esto. Y a partir de ahí, también lo mencionaba Denise, ustedes puedan ir generando ese criterio para no quedarse con, me dijeron que tengo que tomar en cuenta esto. No, sino, pues es una elección de una persona, vamos a ponerlo en analogía al noviazgo, al matrimonio, de una persona con la que voy a compartir 3 años, 4 años, 6 años, y que no solamente va a afectar en las decisiones para mí, sino para una comunidad. Entonces, como comunidad, también ponernos de acuerdo en eso. Muchas gracias. Y en ese mismo sentido, o sea, nos siguen preguntando, a veces los partidos políticos nos ponen entre la espada y la pared, ¿sí? Entre la espada y la pared porque cambian de partido, no solo cambian a veces los candidatos de partido o opción política, sino que a veces hacen coaliciones que la ciudadanía considera contrarias, ¿no? Y entonces dicen, nos unimos para precisamente enfrentar en turno a quien sea, y después los que estaban también se unen, entonces creo que el discernimiento se hace complejo, ¿no? Se hace difícil, pero bueno, creo que queda esa tarea porque prácticamente nosotros como laicos, como bien dices, Padre Juan Pablo, el discernimiento nos va a llevar a descubrir la voluntad de Dios. O sea, el discernimiento siempre nos lleva a que descubramos lo que Dios quiere que hagamos, lo que Dios espera de nosotros, ¿no? Voy a pedir que ya para cerrar este panel, en breve, ¿no? Hagamos un cierre de cada una de nuestras participaciones y, bueno, agradecerle a los laicos que nos siguen en cada una de sus parroquias. Yo simplemente quisiera concluir, ojalá exhortándonos a todos que sigamos formándonos. Hay muchísimo material y ojalá lo podamos buscar. Por ejemplo, es conocer o profundizar en el DOCAT. DOCAT es un documento de doctrina social de la Iglesia pensado para jóvenes, pero en realidad pueden estudiarlo perfectamente los adultos. O en el Instituto de Formación para Laicos, en fin, formémonos. Después, hagamos discernimiento constante y comprometámonos. Sigamos hacia adelante, pues, construyendo juntos ciudadanía. La participación social, también quisiera referir por esto, empieza en la familia. En la manera en cómo tratemos y acompañemos a los miembros de nuestra familia, desde ahí comienza una participación social. Un hijo que se ve promovido en su dignidad, sabe que no puede dejar que su dignidad se vea atentada frente a decisiones ya políticas, a decisiones gubernamentales. Promovamos la formación desde la familia, del criterio, para que a partir de ahí vayamos formando a los ciudadanos del mañana. Maestra Denise. Gracias. Bueno, somos una diócesis muy rica en recursos. Si de formación se trata, está el instituto, pero también está el teológico, está el bíblico. Hay muchas oportunidades donde podemos formarnos. Yo les invitaría, seamos esos laicos fiat, formémonos, informémonos de un lugar fidedigno, actuemos y transformemos lo social. No nos quedemos ahí sentados nada más viendo cómo la vida pasa. Nuestro momento es hoy y Dios espera de nosotros el hoy. Muchas gracias, bendiciones y seguimos aquí en contacto en esta semana. Todas sus preguntas tendremos oportunidad de irlas aclarando en estos 2 días que nos restan. Gracias.